Vos sos una pionera del feminismo. ¿Qué sentís con jueces que dejan afuera homicidas, como es el caso de Micaela? A mí me asusta muchísimo. Yo tengo hija, tengo nieta. No vivo con miedo, porque el miedo es paralizante. Sí, vivo tampoco preocupada, vivo ocupada de plan A a plan Z. Pero obviamente que estén matando a una mujer cada 30 horas, chicos. Yo creo que cuando más lo muestren, más lo debaten y más lo banalizan, más lo siguen haciendo. Se hace una marcha, ni una menos, y al otro día matan a 5. Se hace una marcha, ni una menos, y al otro día matan a 5. Hay que tener cuidado cómo se transmite, porque es tanto, los tipos que ven eso, que están con esa patología de ver las cosas que ven en la tele. Este es un país que consume mucho el morbo. Vos en otro país no ves todo el tiempo. Acá te enseñan cómo tenés que robar, cómo tenés que poner la zapatillita en tu casa, cómo tenés que poner la cosita para que te toquen el timbre. El tipo te enseña a robar. Acá te enseñan cómo tenés que robar, cómo tenés que poner la zapatillita en tu casa, cómo tenés que poner la cosita para que te toquen el timbre. El tipo te enseña a robar. Después un tipo ve 2 millones de notas que dicen cómo las violan, cómo las agarran y hablando todo tipo de violación. Acuérdense que cuando hacen una marcha, ni una menos, al otro día mueren 4 o 5. Y cuando muere una, ese día, al otro día desaparece otra. Hay algo que hay que hacer con los medios de comunicación, chicos. Yo no soy quien, porque no estudio comunicación y estoy en el medio. Pero sí, como se recibe la información, es terrible. Bueno, Moria abre el debate, presenta la polémica, dice que plantear la información o el hecho, el debate de la cuestión de los femicidios hace que se genere un efecto contagio. Y Beto Casella, en la nota que vamos a ver a continuación, recuerda cuando en los 70 y más adelante se decidió no hablar más de suicidios en los medios porque también generaba lo mismo. No es lo mismo de todos modos. Liliana Gendel es periodista y además, aparte de ser una periodista que trabaja muchísimo, es una periodista de género, trabaja mucho sobre el tema y está con nosotros. Gracias por venir. No, al contrario, gracias. Y también Sebastián Girona, que es psicólogo, nos viene a desasnar un poco sobre esta cuestión. ¿Estás de acuerdo con estos dichos, Liliana, de Moria? No, no estoy de acuerdo con que se tome en consideración como si fuera un nivel académico lo que digan Mario, Beto Casella o Moria Kazan. Me parece que hay que tomarlo como la opinión de alguien que tiene todo el derecho del mundo a opinar, pero que no es una referencia para que la tomemos en cuenta, para nada. Creo que hay que hablar de esto, que tenemos que hablar de esto. Y que hablar no hace que pase más. Que nos pasamos muchos años, muchas personas dentro del movimiento de mujeres, tratando de que por fin se hable de esto. Sí. Porque de esto no se hablaba, chicos. No se hablaba de femicidios, no se hablaba de abuso sexual, no se hablaba de pedofilia. De todo esto se habla. Entonces, pensemos cómo tenemos que hablar. La respuesta no es no hablemos más. También es ese, ¿no? También es ese, es cómo se habla, en qué, quién habla, porque ahora está en boca de todos, todo el mundo levanta el cartelito de Ni Una Menos, en todos los programas todo el mundo habla. Recién acabo de escuchar, un beso a Moria, pero recién acabo de escuchar que ella ha sido una pionera del feminismo. Por favor, pidámosle perdón a las feministas que son pioneras. ¿Cómo le vamos a decir a Moria, que es una actriz comedianta divina, que me encanta, que la voy a ver al teatro, pero una pionera del feminismo? Pero, perdón, no, Moria hace referencia mucho a me parece que a las marchas, no sé si tanto al hablar en sí, a discutir el tema, sino que las marchas, no sé si son tan productivas, porque dice que después de la marcha hay 5 muertes al día siguiente. Bueno, acá la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que vos debes conocer muy bien, ha dado un tratamiento mediático responsable. Ellos hacen puntualización en cosas que son muy particulares con respecto a los medios. Primero, el hecho de que violencia contra la mujer no es solamente el golpe, ¿no? Puede ser directa o indirectamente violentada la mujer, y esto tiene que ver con una relación desigual que se da entre el hombre y la mujer, o entre 2 mujeres, o como fuere, ¿no? Que producen un daño físico, psicológico, sexual, económico o patrimonial. Puede ser todo eso. Al mismo tiempo habla, por ejemplo, acá da un caso que fue emblemático de una señora que fue golpeada en una comisaría, y ellos toman ese caso como ideal para relatar cómo los periodistas decían en ese momento, sin quererlo, bueno, ella se comportó violentamente, lo cual daba como pie para que la policía la hubiese golpeado también porque ella había tenido un comportamiento agresivo. Entonces ellos dicen que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, de la misma manera que previenen que cuando a alguien que ha sufrido un caso de violencia se le va a hacer una nota,
hay que pensar que esa persona puede tener algún tipo de violencia física otra vez por parte de ese agresor, ya sea su entorno o ella misma, porque lo pone sobre el caso de una mujer que en el año 97 en España fue a un programa de televisión, contó su caso en particular y al día siguiente fue asesinada por su agresor. Entonces, puntualiza claramente el cuidado que tienen que tener los medios de comunicación. No es tan fácil tratar la violencia. Y la protección que debe tener esa mujer una vez que denuncia en los medios o que denuncia a la policía o que denuncia al OBD. ¿Quién protege a la mujer? Parece que esas son las discusiones que nos tenemos que dar. Recién Beto Casella decía, es un enfermo. No es ningún enfermo. Los violadores son hijos sanos de este patriarcado. Pueden ser neuróticos, psicópatas, psicóticos, señores normales. Es el vecino que lleva al perro a pasear a la mañana y le decimos, hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Hoy saca el perro? Y después va y te manda. Espera un minuto, porque nombró Beto, Liliana, y vamos a ver la nota ampliando los conceptos de él para seguir debatiendo. ¿Vos qué pensás con esto de, bueno, estas movilizaciones que se hacen y los femicidios que cada vez son más? Las marchas concientizan, visibilizan el tema, lo instalan. Presumo yo, quiero pensar que algún violento frene un cachetazo a tiempo ahora que el tema se habla más, cuando antes había absoluta impunidad. Ahora, con los enfermos no habrá marcha que valga, ¿viste? Ahora, con los enfermos no habrá marcha que valga, ¿viste? A los enfermos no les basta que aumenten las penas, no les basta, no ve diferencia entre cadena perpetua y 15 años, porque el que está enfermo, ¿viste? Está enfermo. ¿Pero crees que por ahí los medios, o de parte de los medios, de cómo comunicar las cosas, sería mejor como se hace con los suicidios, que ya los medios dejaron de comunicar? Es un debate interesante. Yo, por ejemplo, en mi programa de radio el tema suicidio no lo toco, salvo que sea algo muy notorio. ¿Femicidio por qué sí? Poco, a ver, una noticia demasiado insoportable, que yo supongo que va a ser insoportable, la violación de un chiquito. Si puedo las evito. Se me dirá, ¿recortás la información? Sí, lo que yo creo que no le va a sumar como información al oyente y que le va a generar un mal momento y que además la difusión, no sé de qué forma puede colaborar, yo no lo tengo muy claro, está bueno discutirlo. Ahora se visibiliza lo que antes era un hecho policial, que era un pirulito así en los diarios, ahora es un graph de los canales de noticiero y está bien. Un poco habla de recortar la información, Beto. O sea, él recorta y decide qué noticia dar y qué... Bueno, no es lo que dice este libro justamente, sí, ¿no? Habla de recortes. Sí, quiero saber también desde lo psicológico. Digo, ¿puede generar un efecto contagio? Alguien ve una situación en televisión de la que se habla mucho, por esto que se hablaba de los suicidios, que es un caso antiguo de todas maneras, ya no se habla tanto. ¿Puede generar un efecto, entonces me voy a matar porque dicen que se matan tanta gente? Mira, si hay, digamos, para que alguien haga esto tiene que tener una estructura psicopatológica de base. Nada te puede llevar a eso si vos no tenés esa estructura de base. Yo estoy de acuerdo en que hay que hablar porque justamente muchas veces lo que hacen los violentos o los que ejercen violencia de género es que la víctima no hable, que no se comunique, no lo diga a las familiares, que no lo denuncie. Por supuesto que hay que hablar. Habrá que ver cómo hay que hablar, coincido con lo que decían, porque el hecho de dar la información de lo que ocurrió solamente no genera un cambio. ¿Sí? Hay que hablar por ahí en términos de prevención, de educación, de poder anticiparse a los hechos. En ese sentido sí creo que hay que hablar, complementando con la información que muchas veces apunta a generar conciencia en la población, ¿no? De lo que está pasando, la advertencia, de que todo el mundo sea más consciente de lo que sucede. Pero en base a lo que decía Moria, digo, esto de hacen una marcha, el otro día matan 4, no es, digamos, de esta manera. No sale una nota en el diario, al día siguiente seguramente hay más mujeres violentadas, muy violentadas. Hacemos una nota en la televisión, seguramente la OBD puede dar cuenta, la Dirección General de la Mujer, el 144, de que aumentan los llamados de una manera impresionante. Claro. Lo que pasa después del Ni Una Menos es que una enorme cantidad de mujeres se dan cuenta que están viviendo una situación de violencia y que tienen derecho a vivir sin esa situación. Miles de personas, mujeres, varones, disidentes sexuales en la calle diciendo Ni Una Menos, vivas los queremos. Usted está diciendo que se animan a hablar, que está bien, porque nosotros lo difundimos, la gente pierde el miedo, se anima a hablar, ¿no? Resumidas cuentas. Pero lo que dice Moria es que mueren
mujeres, no que se animan a hablar. Sí, lo cual pero mueren es otra mujeres, visión de no la que está porque hay hablando. una marcha, Claro, mueren mujeres no, porque hay un sistema que lo No, posibilita. pero dice, mueren más. Entonces, No, te pregunto porque mucha gente piensa así. Bueno, Y es algo sí. que en los medios está circulando, no es la Moria la primera que escucho que dice esto. Como que hablar más hizo que los hombres maten más. Quiero decir algo, es equivocado el foco, como lo mira Moria, es lo que está diciendo Liliana. Digamos, la visibilidad de estos casos genera un montón de denuncias y seguramente un montón de casos que no son noticias porque terminaron bien. Pero de lo que tenemos que hablar, chicos, es del sistema. El sistema avala a los violentos. Y no estoy de acuerdo en que haya una estructura de base. No es cierto que haya una enfermedad. El sistema judicial, el sistema penal, el sistema social, este patriarcado en el que vivimos, que aplaude a Barreda, que le grita maestro cada vez que sale, que acompaña a Grassi, por ejemplo, y ahí que vemos no la se decisión del juez horroriza, Rossi también. que le ponen un monumento a Monzón, que es un femicida. Esta es la sociedad en la Pero que perdón, vivimos. todos estamos en esta sociedad y no Esta todos sociedad- lo hacen. esta o sea que sociedad algo el doctor debe tener razón, Sí. porque no todos reaccionan de la misma manera. Hay un deseo de poder que no es un deseo sexual, lo explica muy bien Rita Segato. El deseo de dominación que los varones tienen sobre determinadas mujeres. Y con algunas mujeres en particular, algunos varones, lo cual indicaría que no hay una estructura de base, porque ese varón puede haber sido violento con ella y no ser violento con ella. ¿Pasa por eso, ejemplo. doctor? Sí, Que- claro, sí pasa. No, porque el violador es con distintas mujeres, por ejemplo, y el Por golpeador... supuesto, a ver, en general se describen estos cuadros como una estructura psicopática que tienen ciertas características. Digamos, el psicópata existe y tiene existe el trastorno antisocial de la personalidad, existen rasgos que se pueden identificar en la clínica o en la el cárcel. trastorno psicopático, doctor, se da en cualquier circunstancia. Un psicópata es un psicópata acá, en la calle o en el bar. Estos señores son violentos solo con la mina que vive con ellos. Las matan a palos y las golpean y las insultan solo con esa mujer. Con el resto de la humanidad, Bueno, esa ha habido algunos psicopatía casos o en esa donde esto violencia, no se dio así. pero Estos la últimos casos mayoría no de es los así. casos es así. En estos Entonces, no. creo que es un error compensar esta situación de la enfermedad con la violencia. En mi país hay muchos casos de femicidio, es muy alto, es muy fuerte. Y para mí la justicia tiene que poner mano dura, porque hasta que aquí no hagan lo que hacen en Singapur, que liquidaron a toda esta gente sin vergüenza, esto no va a parar. Por más que hablemos, por más... Nada, esto va a seguir A mí me igual, parece que por más el marcha, problema- por más A mí todo. me parece que el problema es extremadamente grave y que lo que vos decís, Liliana, explica una parte, una arista de la situación. Pero hay un contexto psicológico que tiene que articularse con esta cuestión de que vos decís que está permitido en, Sí, estamos de acuerdo, el sistema. Lo psicológico también forma parte de un problema muy complejo. Por eso queríamos, por eso queríamos las dos miradas, la tuya más desde la militancia y también desde el punto de vista periodístico y la del doctor desde el punto de vista psicológico. Sí, soy psicóloga también, somos colegas. perdón, Por no eso, sabía, no sabía. quería decir que me preocupa enormemente que a partir del caso de Micaela se instale una cosa punitiva. Una cosa de hay que matarlos a todos, hay que liquidarlos a todos, hay que reventar al juez Rossi porque el juez Rossi es responsable. Hay que hacerle un jury, sin ninguna duda, porque ha cometido situaciones graves que terminaron con la muerte de Micaela, con el feminicidio, no con la muerte. Ahora, suponer que mayores penas, que perpetua, que el mayor castigo resuelve es una enorme equivocación. ¿Y qué es lo que resuelve, señor? Bueno, si Es un yo cambio supiera social. que lo resuelve, seguramente mis posibilidades serían, no sé, estarían en otro lado. Lo que tengo la certeza, querida amiga, es que eso no, que hay pruebas de que la cárcel no resuelve, la cadena perpetua no resuelve, siguen habiendo femicidios y quienes están en una cárcel cumpliendo una condena, como Wagner, salen de la cárcel un año antes o 2 años después y vuelven a hacer lo mismo. Porque la cárcel lo que hace es embrutecerlos más. Gracias, Liliana. A Gracias, vos. doctor Muchas Girón. Muchas gracias gracias. por venir.